revisar lo que es la norma NIC 16, NIC 36 relacionada al deterioro de activos de larga duración. Como parte del preámbulo, en el temario vamos a revisar el alcance que indica la norma, las definiciones relacionadas al deterioro, indica la NIC 36, cuál es el tratamiento contable que se sigue cuando tienes un deterioro y cuál es la información que tiene que revelarse con respecto a la NIC 36. Asimismo, desarrollaremos algunas preguntas tipo certificación que podría venir para el examen de ACA online o de IFAM. A ver, vamos a comentar. Con respecto a los activos de larga duración, la NIC 36. Y esta norma principalmente se relaciona para que pueda asegurarse. Vamos allá con Excel. Sobre Excel vamos a explicar este punto. Ya, ok. Vamos a poner la lógica de la NIC 36. La lógica de la NIC 36. Con respecto a los activos, a nivel de activos, nosotros tenemos en el activo una separación del activo relacionado al activo corriente y el activo no corriente. ¿Sí? Este es el activo corriente y este es el activo no corriente. Activo no corriente. Activo no corriente. El activo corriente va a ser aquel activo que se espera la recuperación de la inversión, en el corto plazo. En el corto plazo. Máximo 12 meses o su ciclo normal de operación. Ciclo normal de operación. Digamos, pueden máximo 12 meses o ciclo normal de operación. Mientras que en el activo no corriente, se va a esperar que la recuperación de esa inversión va a ser en el largo plazo, que es en el largo plazo, excede 12 meses a más. Entonces, la pregunta que vamos a hacer, ¿no? Con respecto a los activos, donde tú como inversor vas a revisar la información financiera y al revisar la información financiera como inversor o como usuario, sobre cuál activo, cuál de estos tipos de activos tendría una mayor incertidumbre con respecto a la recuperación de tu inversión. Sobre cuál tendrías mayor riesgo, no cuál vinculado al recupero de tu inversión. Sobre el activo corriente o el activo no corriente. Exacto. Es sobre el activo no corriente. El usuario de la información financiera, el usuario de la información financiera, al solicitar información de calidad, información que sea transparente y comparable, va a tener que solicitar, ok, acá tengo mayor riesgo, acá existe un riesgo mayor en la recuperabilidad de la inversión, de la inversión. ¿Por qué? Es a largo plazo, porque es a largo plazo. Yo no sé qué puede ocurrir de acá a un año, 2 años, 3 años. Hay mayor incertidumbre con respecto a lo que se puede vivir. Entonces, para que pueda exigir que esta información pueda ser transparente y comparable, es donde tenemos a la NIC 36. La NIC 36, que te habla de los deterioro de activos de larga duración, va a tratar de cubrir la necesidad del usuario de información financiera para que pueda estar tranquilo con respecto a esta incertidumbre. Esta NIC 36 va a solicitar que se realice una prueba de deterioro,
deterioro para los activos de largo plazo, que tengan indicadores de deterioro. Indicadores de deterioro. Sí, basta que yo detecte un indicador de deterioro, vamos a hacer la prueba de deterioro. Pero también puede generarse que hay un tema excepcional, podemos sacar excepcional, hay una excepción. En el caso de goodwill, intangible de vida indefinida, y también intangible en desarrollo. En este caso, se va a tener que hacer el test de impairment, en este caso, se hace el test de impairment, tengas o no tengas indicadores de deterioro. Y se realiza acá, se realiza para este tipo de casos, se realiza independientemente que se tenga indicadores de, sí. Entonces, para eso está la norma NIC 36. Por eso es importante la norma NIC 36 en la elaboración de la información financiera. Tú como revisor, como preparador, tienes que evaluar, ok, cuál es la importancia de esta norma. ¿Cuándo voy a tener que determinar si voy a cubrir el objetivo del usuario de la información financiera para satisfacer que la información sea transparente y comparable y pueda cubrir ese riesgo de recuperar la inversión a largo plazo, que principalmente tiene un riesgo bien elevado? Entonces, acá tienen un riesgo principalmente más elevado porque son activos a largo plazo. La inversión es mayor. Claro, y para estos tipos de activos que tenemos, cada norma tiene sus propios indicadores de deterioro al respecto, ¿no? Por ejemplo, la NIC 2 establece su deterioro por el BMR. La NIC 9 establece deterioro para las cuentas cobrar, que son principalmente los activos corrientes. Pero por los activos no corrientes, ahí sí vamos a aplicar la NIC 36. ¿Pero qué tipo de activos no corrientes? ¿Sí? ¿Para qué tipo de activos no corrientes? Esa es la finalidad o el alcance. La finalidad que establece la norma entonces, es definir o garantizar a los usuarios de la información financiera que los activos no sean registrados por encima de su valor recuperable, es decir, que puedas recuperar esta inversión. Recuerda que lo que has invertido normalmente se denomina costo, y ese costo es el reflejo del valor en libros neto de los activos de la inversión recuperada. ¿Qué te quiero decir? Si tú has invertido en una maquinaria, eso es tu inversión, tu costo. ¿Y cómo tú recuperas la inversión realizada en esa maquinaria? A través de la depreciación. Entonces, el valor en libros es ese efecto neto de tu inversión. Lo que se asegura la NIC 36 es que tenga que recuperar mayor a lo que has invertido. Pero ¿qué ocurre si el valor recuperable está por debajo de lo que he invertido? Entonces se queda en un deterioro. ¿Y qué es el valor recuperable? El valor recuperable es el mayor valor entre el valor en uso y el valor razonable menos los costos de venta. Y acá tenemos esta lógica del recupero de inversión, ¿no? Yo puedo recuperar mi inversión de un activo vía dos caminos, usándolo o vendiéndolo. Entonces, oye, si yo usándolo me genera unos flujos de 1000 y vendiéndolo me genera unos flujos de 1200, ¿qué me conviene? Venderlo. Entonces, venderlo es el mayor valor, es su valor recuperable. Si usando me genera 1500 y vendiéndolo me genera 1000, ¿qué me conviene? Usándolo porque de acuerdo a mi estrategia de uso genero mayores flujos desde mi punto de vista interno. Valor razonable desde el punto de vista de un participante del mercado. Esto se va a aplicar a los activos, excepto para quien la NIC 2 que establece la NIC 9 su propio criterio de
Y dos, cuatro criterios de deterioro bajo el BNR. Para los activos de contrato, que la NIF 15 establece cuándo un activo de contrato va a estar deteriorado. Para los activos diferidos, la NIC 2 establece cuándo un activo por impuesto diferido se deteriora. En el caso de los activos financieros, la NIC 9 establece sus propias reglas. Si tienes activos medidos a valor razonable, porque igual, Jim, yo puedo que acá en el activo no corriente tenga propiedades de inversión. Si yo lo mido a valor razonable, es ilógico que aplique la NIC 36. ¿Por qué? Ya está medido a su valor razonable. Sé cuánto es lo que voy a recuperar a su valor razonable. No enfoca de salida. Igual para los activos biológicos. O sea, todos los activos que sean, uno, medidos a valor razonable, como las propiedades de inversión o los activos biológicos, salen del alcance de la NIC 36. Y aquellos activos no corrientes no tienen para la venta bajo la NIC 30. Eso sale. Pero Jim, también esto se va a aplicar a quiénes. Esto también se va a aplicar para tus inversiones en asociadas, negocios conjuntos y subsidiarios. Para ellos vas a tener también que aplicar la NIC 36. Por lo tanto, dentro de la maraña de NIC 36 en donde se va a aplicar, diríamos que sería ¿quién? Al activo fijo, al derecho de uso, a la propiedad de inversión medida al costo, a los intangibles, a las inversiones en asociadas, negocios conjuntos o subsidiarios. Ahí se les va a aplicar la NIC 36, porque en ellos vamos a evaluar si es recuperable la inversión que ha realizado. Nunca te olvides esto, ¿no? Y esto también es un tema de preámbulo de por qué el análisis, ¿no? Un activo puede prevenir de deuda o patrimonio. Si el activo es tu inversión. El activo como mínimo tiene que rendir para la deuda como para el patrimonio del inversor de la acción. Eso principalmente. Esta es la lógica de la norma NIC 36 de por qué se, se aplica, por qué se aplica y por qué es relevante. Ahora, Jim, ¿cómo voy a considerar la norma NIC 36? ¿Cuáles son los procedimientos que tendría que seguir en la norma NIC 36? Este es un resumen general de la norma NIC 36. Primero te va a decir, ok, tienes que evaluar si existen indicadores de deterioro. ¿Existen o no existen indicadores de deterioro? Tú como preparador de información financiera tienes que elaborar un memorándum o un informe técnico en donde hagas tu evaluación de los indicadores de deterioro. Estos indicadores de deterioro pueden ser externos o internos que vamos a detallar. Si en caso determinas que existe un indicador de deterioro, entonces voy a hacer el test de impairment, ¿no? Y si no tengo indicadores de deterioro, simplemente lo documento, pero tengo que evaluar si tengo activos como plusvalía, intangibles, definidos o en desarrollo. Si no tengo ninguno de estos activos, no se hace nada. Pero si tengo, tengo que hacer mi prueba de deterioro. ¿Tengo o no tengo indicadores de deterioro? El otro punto que dice la norma, si tienes indicadores de deterioro, tú te puedes estimar individualmente el valor razonable del activo. Si puedes estimar individualmente el valor razonable del activo, determinas de manera individual a este activo su valor recuperable. ¿Sí? Su valor recuperable. Pero si no se puede estimar de manera individual el valor razonable del activo, vas a tener que identificar a qué UG pertenece. Y si pertenece a la UG, tienes que hacer la evaluación de indicadores, independiente si hay o no hay indicadores, tienes que distribuir la evaluación del test de impairment a toda la UG. Sin caso, no se puede medir o estimar individualmente el valor del activo. Ahora, se hace la prueba de deterioro. Bajo la prueba de deterioro vas a calcular el valor recuperable. Pero este valor recuperable, que te indica que es el mayor valor entre el valor en uso y el valor razonable, tengo que calcular siempre los dos valores. Va a depender, va a depender. Por ejemplo, si el valor en libros del activo, imagínate que es 1000, y tú tienes indicadores de deterioro y determinas el valor en uso y el valor en uso te sale 1050. Ya no es necesario que calcules el valor razonable de los costos de ventas porque
no va a haber deterioro. Pero ¿qué? Vamos al siguiente punto. ¿Qué ocurre si el valor en libros es 1000 y yo determino un valor recuperable de 800? ¿Voy a reconocer en automático un deterioro? No, puede ser que, bueno, en el valor no se me fue mal. Vamos a ver cómo me va en el valor razonable. En el valor razonable te puede salir 1200. Ah, entonces no hay deterioro. Entonces, siempre se va a tener que ver si vas a reconocer o calcular o no calcular el valor en uso o el valor recuperable. Si el valor en libros es mayor a su valor recuperable para el UG o el grupo de UGs, entonces se va a reconocer el deterioro. Si en caso la UG tiene una plusvalía asignada, vas a reducir primero a la plusvalía. El remanente vas a reducir a los valores en libros de la UG en función a su valor en libros. Si en caso la UG no tiene ninguna plusvalía asignada, directamente vas a reducirlo al valor en libros y así acaba. ¿Sí? Este es un resumen de la norma. Este cuadrito voy a copiarlo para que podamos desarrollarlo en amplitud a lo largo de la clase. ¿Sí? Esto va a ser nuestra guía de aplicación. ¿Sí? Guía de aplicación resumen. Guía de aplicación resumen. ¿Sí? Ahora, muy bien. Ahora, cuando vamos nosotros a este valor, primer punto que vamos a evaluar son los indicadores de deterioro. ¿Sí? Indicadores de deterioro. En el caso de los indicadores de deterioro, primero, tú vas a tener que evaluar en estos indicadores de deterioro si existen indicadores internos o externos. ¿Sí? Basta que exista algún indicador interno o algún indicador externo, vas a tener ahí un potencial que incrementa la incertidumbre de recupero de tu inversión. Por lo tanto, si se incrementa la incertidumbre en el recupero de tu inversión, porque acá hay mayor incertidumbre, ¿qué vas a hacer? Tengo que evaluar si existe deterioro. Por eso te voy a decir, si existe algún indicador interno o externo, vas a tener que hacer el test de impairment. ¿Se presentan indicadores de deterioro? Si no se presentan indicadores de deterioro, entonces se documenta en un memorándum de evaluación. Hiciste la revisión de indicadores externos e indicadores internos en donde indicas que no existe deterioro. Pero si en caso existen indicadores de deterioro, vas a tener que presentar y calcular el test de deterioro. ¿Sí? Si existen indicadores de deterioro, el valor puede ser un indicativo que la vida útil restante o el método de amortización o el cálculo del valor restante están correctos. Y este es un nexo, ¿no? Entre la norma NIC 16 y la norma NIC 36. O sea, basta que tú ya hagas una revisión de la NIC 36 y concluyes que existe un indicador de deterioro. Muy bien, voy a evaluar el test interno, pero adicional, tienes que revisar, sí o sí, estos puntos de la norma NIC 16. Una nueva revisión. Si bien cierto, la norma NIC 16 y la NIC 38 exige que se revise anualmente la vida útil, el método de amortización y el cálculo del valor residual, pero bajo la norma NIC 38, si existe indicador de deterioro, también es necesaria esta revisión. Y la revisión debe serse la misma y debe realizarse de manera anual. Cuando se indica que tiene que hacerse de manera anual dentro del periodo de respuesta. ¿Sí? Dentro de estos indicadores de deterioro, tienes dos indicadores de internos y externos. En los indicadores internos, principalmente cómo está yendo la situación de la compañía, tienes que evaluar si los activos en los cuales se relacionan la generación de ingresos tienen algún daño físico o alguna obsolescencia. ¿Y esto cómo lo vas a tener? Lo vas a tener con una política de inventario de activo fijo o una política de mantenimiento en el activo. Si yo tengo una política de inventarios físicos que son anual, cada 3 años, cada 5 años, me va a indicar si yo tengo activos que están dañados físicamente o están con tema de obsolescencia.
Pero si yo nunca tengo, no, ni siquiera realizar un inventario físico de mi activo, yo solamente vengo, recibo la factura y lo activo, lo activo, lo activo. Dicen que tengo activos en mi reporte activo fijo, pero nunca he visitado si físicamente existen, o no sé, físicamente están funcionando, ¿no? Entonces ahí tienes un indicador de deterioro. Sí, ahí tienes un indicador de deterioro. Tengo activos, físicamente existen, pero no tengo políticas de mantenimiento preventivos o correctivos. Ah, aquí tienes otro indicador de deterioro. ¿Por qué? No estás cuidando físicamente tus activos. Y el tema de la obsolescencia, cuando puede bajar el valor del activo, ¿ok? El activo también se vuelve obsoleto cuando venden inmediatamente el activo, lo compro y luego un vendedor baja el precio. O existe nueva tecnología que hace que el activo pueda, los activos que tengo ya sean obsoletos o más costosos en el proceso de producción. Si en caso se reducen las operaciones de la compañía, yo tampoco sé, se relaciona con la NIC 2. ¿Recuerdan en la NIC 2 cuando hemos analizado la capacidad normal? Si en caso la capacidad normal disminuye y se reducen las operaciones, calculabas la capacidad ociosa de la planta bajo la NIC 2. Pero eso también es un indicador interno de deterioro bajo la norma NIC 26 y indica que tienes que calcular el TLT impairment. Si en caso yo realizo la comparación entre el presupuesto que estimo, que soy bien optimista, y realmente el presupuesto en 5 años es muy bajo en lo que ocurre, entonces que tengo también un indicador de deterioro. Siempre hay que ser optimistas con el presupuesto, bueno, no, manejas siempre escenarios, ¿no? Un rango medio podrías considerar en el presupuesto, que normalmente los presupuestos del ejercicio se elaboran en el mes de septiembre, ¿no? Septiembre o octubre, donde yo proyecto el presupuesto para el siguiente año y los siguientes años, entonces tengo que ser razonable o realista en función a las condiciones del mercado y en función a las proyecciones y la capacidad que yo tengo. Si en caso tengo pérdidas operacionales, vengo operando el activo y este activo donde yo se viene funcionando está generando pérdidas recurrentes. Ahí tengo también un indicador de deterioro. El otro punto es evaluar si existen también los indicios externos. Si bien es cierto, estos indicadores internos están dentro del control de la compañía, que los indicadores externos salen del control de la compañía y son eventos que, si bien es cierto, internamente yo puedo tener todo controlado, pero estos indicadores externos pueden afectar a la rentabilidad, a los rendimientos, a los ingresos o al recupero de mi inversión. Por ejemplo, si tengo las condiciones económicas en el mercado donde yo estoy operando, existe una reducción del PBI, se está incrementando la inflación, si hay recesión. Entonces, esto también me afecta en el recupero de la inversión que tiene. Puede generarse unas condiciones económicas. Oye, se están incrementando las tasas del impuesto a la renta, que antes era, digamos, 30%, lo están subiendo a un 45%. Esto es un indicador de deterioro, sí, porque me están incrementando el costo de flujo de renta, lo cual disminuye mis flujos que he proyectado para el activo. Eso también es un indicador externo de deterioro, condiciones económicas. El otro punto que también podrías evaluar es si existe el caso de los mercados de capitales relacionado a yo tengo acciones que pueden estar cotizadas y al estar cotizadas junto con mercados capitales y mercados financieros, está disminuyendo el valor de las acciones de la empresa donde yo opero o del sector donde yo opero, porque yo puedo ser una empresa minera que no está cotizada en bolsa, pero veo que las empresas que están cotizando en bolsa, su valor de sus acciones están cayendo. A nivel sectorial hay un indicador de deterioro al respecto que va a afectarme. Y eso se da por disminución de precio mineral, ¿sí? O también temas sociales que se pueden dar por condiciones económicas distintos a los mercados capitales, huelgas, paros. Esos son temas que se vinculan para el test impairment. En el caso de la tasa de interés, ¿lo recuerdas cuando comentábamos en la norma NIC 16 y en la norma NIC 38? Cuando una entidad va a realizar la compra o la inversión en un activo, ¿qué es lo que hace? Proyecta flujos versus el costo-beneficio, lo que yo voy a comprar.
y hace la comparación con la producción de su ban, ¿no? Y ese ban en función tiene que ser mayor porque tiene que ser el WACC más una tasa de rendimiento adicional, pero todo parte de una tasa libre de riesgo. Si la tasa libre de riesgo, la cual se toma como referencia para descontar los flujos, se incrementa o disminuye, va a afectar el valor presente. Entonces, lo que dice la norma, si estos indicadores, esta tasa de interés sufre alguna variación, puede que esta tasa de interés puede generar una incertidumbre de recupero de tu valor presente de tu inversión. Por lo tanto, se tiene que documentar el deterioro. Ahora, allí, la frecuencia de ciertos indicadores de deterioro tiene que ser, bueno, normalmente la frecuencia de indicadores de deterioro se tiene que hacer de manera anual, ¿sí? Si yo, por ejemplo, realizo o presento estado financiero intermedio o estado financiero anual, si es un estado financiero intermedio, tendría que hacer mis evaluaciones de indicadores de deterioro de manera intermedia. Si es semestral, trimestral, tendría que hacer. Pero si es anual, tendría que hacerlo una vez al año. Una vez al año tendría que hacerlo. ¿A quiénes? A todos los activos que están dentro del alcance del año 36. ¿Sí? Y sobre estos activos, si en caso tengo indicadores de deterioro, le hago el test de impairment. Oye, Jim, si en el caso yo tengo UG, goodwill o intangible de vida indefinida, en estos voy a tener que hacer el test de impairment. Si tenga o no tenga indicadores de deterioro, tengo que hacerlo de manera manual. ¿Sí? Frente a esto de acá, vamos a desarrollar algunos casos en donde vamos a analizar los indicadores de deterioro. ¿Sí? A ver, con participación con ustedes y vamos a comentar. A ver, en el caso tenemos esto acá. A ver, vamos a ver este caso. Evento 1, vamos a hablar de indicadores de deterioro. Fragot compró y capitalizó un sistema informático listo para optar por 2 millones. Poco después, el fabricante bajó el precio de venta a 1,5 millones. Coméntame, se tiene que evaluar si estamos frente a un indicador de deterioro. ¿Estaríamos frente a un indicador de deterioro frente a este caso, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Estaríamos frente a un indicador de deterioro, sí o no? ¿Qué opinas? ¿Estaríamos frente a un indicador de deterioro, sí o no? Exacto, exacto, muy bien. Sí, sí, es un indicador de deterioro, es un indicador de deterioro. Ponemos A, sí, B, y a ver, sí, 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 no, 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 sí, 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 no, no, no. Ok. A ver, eh, el hecho que yo estoy comprando un activo y el fabricante baja de precio,
¿Por qué crees que el fabricante baja de precio? ¿Por qué crees que el fabricante baja de precio? Oye, mira, estoy comprando mi iPhone 14 justo en diciembre y sacan en enero el iPhone 15. Porque competencia, actualización y obsolescencia. Exacto. El activo que están generando y está siendo obsoleto. Al ser obsoleto, es un indicador de deterioro. Un indicador por un factor externo. ¿Sí? El hecho que tengas activos que estás adquiriendo y el proveedor que esté bajando el precio, esto es de manera automática o a poco rato que has comprado, eso es un indicador de deterioro. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta es sí es un indicador de deterioro. Siguiente pregunta. A ver. Fragot se dedica a la fabricación de motores diésel. Las previsiones del sector indican una disminución de la demanda del producto de la entidad en los próximos 5 años, debido a la introducción en zonas de bajas emisiones en muchas ciudades de todo el mundo. Las zonas de bajas emisiones funcionan para fomentar la sustitución de los vehículos diésel por vehículos que utilicen el tipo de combustible alternativo o que produzcan menos emisiones de gas de efecto invernadero. En respuesta a este cambio en el mercado, se espera que el crecimiento de la demanda de vehículos eléctricos con la correspondiente disminución de la demanda de vehículos diésel. ¿Estaríamos frente a un indicador de deterioro, sí o no? ¿Qué opinas? Tú produces vehículos diésel y el mercado está pidiendo vehículos que tengan, que tengan o que no afecten mucho al calentamiento global. ¿Estamos frente a un indicador de deterioro? ¿Qué opinas? ¿Sí o no? Exacto. ¿Es un indicador interno o externo? Responden. ¿Es un indicador interno o externo? Exacto. Muy bien, Fiorella. Muy bien, Rosy. ¿Sí? Porque diríamos que sí. Acá la gerencia tiene que estimar el deterioro debido a que, si bien es cierto, yo estoy produciendo mis motores diésel, pero la tendencia es que se sustituya con vehículos que tengan menos efecto invernadero, lo cual podría afectar a los flujos proyectados dependiendo del impacto que generaría este cambio de demanda de parte de mis clientes. Es un indicador de deterioro externo. ¿Sí? Muy bien. Vamos con el siguiente caso. A ver. Fragot es una entidad de agua y alcantarillado. Tiene una red de agua y alcantarillado a nivel nacional, con una red de agua y alcantarillado. Son los principales activos, las redes de agua y alcantarillado, todo a nivel nacional. Aunque Fragot es una entidad que cotiza en bolsa, el gobierno es el accionista controlador. La dirección ha pedido al gobierno que permite el aumento del 3% de los precios para cubrir los recientes aumentos de costos. Este es un negocio regulado y cualquier aumento de precio debe ser autorizado por el gobierno. El gobierno no solo ha autorizado un aumento de precio del 0,5%. Dime tú, Fragot, te digo, la empresa de agua alcantarillado,
tendría indicador de deterioro, sí o no. ¿Qué opinan? ¿Tendría o no tendría para este escenario? Sí, no, porque a ver. Solo tengo respuesta. Ok. Sí, 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 excelente. Sí. Acá sí existe un indicador de deterioro. ¿Sí? Ten en cuenta que en las proyecciones que tú realizas, ¿sí? En las proyecciones que tú realizas, yo estoy proyectando ingresos y costos. Si en caso la gerencia ha pedido que se incrementen los flujos, ¿sí? Se incrementen ingresos para que puedas tener una rentabilidad esperada de recuperación de inversión, pero hacer un tema regulado, ¿sí? Que por temas de políticos o temas legales no pueden irse de porras a incrementar la tarifa de luz, de agua, de agua. Entonces estamos frente a un potencial deterioro de toda la inversión que se ha realizado en la red de agua y alcantarillado. ¿Ok? Y bueno, sí, entonces esto sería un indicador de deterioro. Totalmente de acuerdo contigo, mi estimada Rosita. ¿Sí? A ver, si vamos al siguiente caso. A ver, para el siguiente caso tenemos el programa. Pragot utiliza el activo M para fabricar el producto A. Ha habido una reducción significativa en la demanda del producto A como resultado de un cambio en el gusto del consumidor. El activo M puede ser utilizado por Pragot en la fabricación de su nuevo producto T con una nueva reconfiguración mínima. Indícame, ¿este cambio de uso sería un indicador de deterioro, sí o no? ¿Qué opinas? Indican no, no, sí, sí, no. A ver, ¿es o no es?
A ver, no revisemos eso, ¿no? Las fuentes externas e internas. En el caso de las fuentes internas nos indican, si se dispone de evidencias sobre la presencia o deterioro físico de un activo, hay un indicador. Ahora, si durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato, cambios significativos en el alcance o manera en que se usa el activo o se espera usar el activo, que afectarán desfavorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho que el activo esté ocioso, planes de descontinuación, reestructuración de la operación a la que pertenece el activo, los planes para disponer del activo antes de la fecha prevista y la reconsideración como vida útil finita en lugar de indefinida. Si vemos cualquiera de estos puntos, estaríamos frente a un indicador de deterioro. Ahora, en este caso, ¿qué es lo que está dando? Está dando un cambio de uso de parte del activo. Oye, Jim, pero si cambia el uso del activo, ¿qué ocurre si ya no uso el producto A, ahora está produciendo el producto T? Si el cambio de uso produce la misma cantidad que el producto A que el producto T, no habría una variación significativa. Pero lo que nos indica que hubo una reducción significativa en la demanda del producto A. Es decir, cuando se adquirió el activo, tú puedes pensar que cuando se adquirió el activo, este activo estaba diseñado para producir el producto A y yo hice mis presupuestos o mis proyecciones considerando el P por Q. El Q, la cantidad que yo esperaba producir de este producto y el P, el precio, ¿no? Y en función de eso proyecté yo mis flujos y lo traje a un valor presente y dije, ok, un valor positivo. Pero ahora, ¿qué ocurre? Que el Q está disminuyendo. Ahora el Q ya desaparece porque viene el producto A. Ahora tengo que ver de manera alternativa el producto T. Entonces, la proyección del presupuesto que yo tengo va a variar significativamente. Claro que va a variar significativamente. Por lo tanto, acá, ¿qué diríamos? Estaríamos frente a un indicador de deterioro. ¿Sí? ¿Se entendió? Para todos los colegas donde no existe indicador de deterioro, ¿se está entendiendo? ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Vamos a ver el siguiente caso. La Brigitte. A ver, Brigitte. En este caso, tú cuando compraste la maquinaria, Brigitte, ¿te puedo hacer el audio? Hola, Brigitte. ¿Sí? ¿Me escucha? Brigitte, te decía que, ahora sí, que en caso yo he comprado esta maquinaria, este activo, cuando yo hice la proyección de este activo, estaba destinado para producir el producto A. Entonces, cuando tú haces tu Ujú, proyecto de inversión, de evaluar si vas a construir o comprar este activo, tú siempre haces la proyección de los flujos que te va a generar este activo. Y en la ujú. proyección de los flujos que has generado, haces siempre el famoso P por Q, el precio por la cantidad que voy a producir del producto A. Y eso lo reduzco con los costos que va a generar. Si tengo un flujo neto positivo y eso traigo valor presente, digo que si es rentable comprar este activo y vamos a producir este producto A. Entonces, tú cuando haces tu estimación de inversión del activo, yo voy a empezar a depreciar el activo, basándome en la expectativa de recupero de mi inversión del producto que se va a generar, que es el producto A. Es por eso que empiezo a depreciar el activo en la producción que tengo en el A. Pero
puede darse escenarios como este punto que hay una reducción en la demanda. Se reduce la demanda del producto A, ya no quieren comprar el producto A o han encontrado un producto sustituto, ya no le dan bola al producto A. Oye, pero yo proyecté a largo plazo que iba a tener el producto A en los flujos, es por eso que construí este activo. Bueno, voy ahora a cambiar el uso, el parámetro con una reconfiguración mínima y ya no va a ser el producto A, sino va a ser el producto T. Entonces, a nivel financiero, se velo como un tema financiero, porque físicamente el activo está bien. O sea, la NI 36 te habla de un deterioro financiero, más que un deterioro físico, porque el activo está tal cual bien, funciona operativamente. Pero a nivel financiero, los flujos que tú ibas a proyectar por el P por Q del producto A ya no van a ser los mismos porque ahora desaparece el Q por el producto A y vas a tener que reintroducir el Q por el producto T y un P del producto T, que no sabes cuál es el precio, pero es lo que inicialmente el activo estuvo configurado para una adquisición o evaluación de compra con el producto A. Pero ahora ya que estoy cambiando el uso, voy a producir el producto T, no sé, no lo sé si esta nueva proyección del P por Q con el producto T va a cubrir mi recuperabilidad de la inversión. Es por eso que tenemos un indicador de deterioro. Ahora estamos en la fase de evaluar indicadores de deterioro. No sé si me copiaste, Brigitte. Sí, sí, está claro. Ya, excelente. ¿Alguna otra pregunta, Brigitte? No, muchas gracias. No te preocupes. Si alguien tiene alguna duda, igual me lo hace saber, ¿sí? Estoy tratando de que esto quede claro en la evaluación de los indicadores de deterioro. A ver. Siguiente caso. PGT INC produce impresoras para computadoras domésticas y durante largo tiempo ha sido líder del mercado. Bueno, ha sido el top leader. Su principal competidor fue Pragot, quien ha desarrollado recientemente un producto que es ampliamente reconocido como superior al de PGT INC, porque también tiene la capacidad de fotocopiar documentos, enviar y recibir facsímiles, fotografías impresas en color. Es un producto mejorado desarrollado por Pragot. Los administradores de PGT no han realizado una revisión de deterioro de su planta basándose en que la producción y las ventas anuales están por encima del presupuesto. Evaluar si PGT está frente a un indicador de deterioro. Dime tú, ¿estaríamos frente a un indicador de deterioro o no estaríamos frente a un indicador de deterioro? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Parece historia conocida. ¿Hay indicador de deterioro o no? Sí, no, no, sí. No está por encima, no hay deterioro porque está por encima del presupuesto. Ya, muy bien. Por encima del presupuesto. Estamos yendo bien, entonces ya. Excelente. A ver. ¿Qué pasó con Kodak? ¿Qué pasó con Kodak? Quebró, ¿no? Siendo una empresa top leader, mundialmente reconocida. Pero no quiso renovarse.
No quiso innovar, no quiso adecuarse a las cámaras digitales. No le guardaba la idea de que, oye, hay un producto que no necesita mis rollitos, porque este era también su flujo principal de ingresos. Entonces, si bien es cierto, en los primeros años se estuvo soportando, pero luego, oye, se cayó, se deterioró. Exacto. No preveyeron que había un indicador de deterioro. Este es el punto, ¿no? El hecho que tu presupuesto esté por encima del mercado, pero tienes que tener en cuenta cuál sería el impacto en los flujos de este nuevo producto superior que tiene tu competidor, ¿sí? Se tiene que evaluar también, o sea, hay un indicador de deterioro, el hecho que tengas en tu competidor un producto que es mejor, es, digamos, mejorado al que tienes, que puede evaluarse en los flujos que tú tengas en el futuro. Por ende, acá tenemos un indicador de deterioro. Sí hay un indicador de deterioro. Ahora, ¿cómo va a ser la inclusión en los flujos? Vamos a evaluar el método probabilístico. ¿Sí? Escenarios optimista, pesimista y normal para que consideremos esos flujos proyectados. Exacto, o sea, el tema de pandemia, COVID ha sido un tema, acá lo vamos a discutir, mi estimada Rosa, acá vamos a discutir con eventos posteriores, ¿sí? Con eventos posteriores. Porque ¿qué ocurre, Jim, si yo estoy cerrando mi estado financiero y luego ocurre un evento posterior, ¿sí? Un evento posterior que hace que se tenga indicadores de deterioro bajo la NIC 10. Lo que se tiene que considerar si era eventos conocidos o no conocidos al cierre. Si en caso era un evento conocido al cierre, aquí tendríamos que evaluar este efecto, ¿no? Pero si no, sería simplemente una mera revelación. También es válido el tema, mi estimada Rosa, ¿no? El efecto del niño debe generarse como tema indicado de deterioro, el efecto del incremento de los fertilizantes también, ¿no? Por el tema de la guerra de Ucrania-Croacia que han afectado bastante en el tema agrícola. Entonces, esos están como indicadores que afectan implícitamente a un sector específico, sector agrícola. Tengo clientes en ICA, en donde en su memorándum de revisión de NIC 36, indicadores, se está poniendo ese factor externo, ¿no? El tema de los fertilizantes, la baja demanda, y el tema que se genera, el tema de fenómeno del niño, ¿no? Que puede afectar al tema del recupero de la inversión que tienen las empresas del sector agrícola. Entonces, ojo con ese punto, ¿sí? Ojo con ese punto. Justo estábamos, voy a poner este caso de el anuncio de cierre después de fin de año. A ver, a ver, miren este caso, rápidamente sobre eso. Fragot es un proveedor importante de un fabricante de automóviles, PGT, quien es su único y principal cliente. Al cierre del año, el cierre de año de Fragot es el 31 de diciembre de 2021. Entonces, ese periodo, Fragot hizo su evaluación de deterioro, no tiene indicadores de deterioro. Pero ¿qué ocurre? En enero de 2022, PGT, su único y su principal cliente, anunció el cierre de su fábrica, de su planta de fabricación de automóviles en el Reino Unido, dentro de 2 años. Me estás avisando que en enero vas a cerrar. Sí, dentro de 2 años. Como resultado de esto, la planta y la maquinaria de Pragot, que se dedicaba a abastecer a PGT y NC, tendría una vida útil restante de solo 2 años, porque el PGT era mi único cliente. Además, las instalaciones fabriles de Pragot quedarán deterioradas al no tener un uso alternativo.
En este caso, evaluar, sí, no, no es que la pregunta está mal comentada, sí, ahora sí. Tenemos eso acá. Evaluar si Pragot está frente a un indicador de deterioro para el periodo 2021 o 2022. ¿Qué opinas? ¿Existe un indicador de deterioro para Pragot o no? La Rosa lo tiene a la mano. Hola Rosa, ¿qué tal? Eh, no, Hola. mejor, sí, mejor que termine el caso y es que tengo un caso, Ya, no, entonces será, no te preocupes. sí, no, Ya, a ya, ver. por ejemplo, una empresa que se dedica a la cotización, no sé, a la cotización en acción, ¿no? Entonces su proveedor, ¿no? Que trabaja con los bancos, quiebra, ¿no? Ojo, el proveedor puede ser cambiable. O sea, así como tienen uno, se pueden afiliar a otro, pero su proveedor más grande quiebra. Entonces, no tiene manera de Amortizar. fondearse, porque su proveedor era el que lo fondeaba. Y con Ujú, esto él podía realizar los pagos, ¿no? Porque se dedicaba a compra-venta de acciones y después pagarle a sus demás accionistas, ¿no? O sea, controladores, con derecho a voto o sin derecho a voto. ujú. Entonces su proveedor más importante quiebra y mi pregunta sería, ¿hay indicio de deterioro? Es que son acciones, ¿no? Las acciones salen del alcance de la ley 36. Ya, O sea, si yo soy una empresa que está comprando y vendiendo acciones, entiendo que estas acciones son activos financieros y están bajo alcance de la NIF 9. La NIF 9 te pide que esas acciones, como son, este, que si para fines de negociación tengo que medirlos a un valor razonable. Y a medirlos a valor razonable, se trata bajo la NIF 9 más que bajo la NIF 36. ya, La ya, NIF y si 36 en el caso, los activos son a ver, monetarios. claro, a ver, tengo otro caso, que yo me dedique a la compra y venta de inmuebles, ¿no? Ah, no, pero ya sería propiedad de inversión, ¿verdad? Un Mm, inventario. o sea, la compra-venta de inmuebles y que mi tercerista quiebre, o sea, que mi tercerista quiebre y que por esa razón yo no pueda pagarle a resto y tenga que proyectarme ¿cómo se llama? A cerrar, algo así. A cerrar la... bueno, algo similar a este caso de acá. Algo similar a este caso de acá. Parecido. Donde yo tengo un principal cliente, yo soy el que le provee, yo he hecho toda Exacto, mi evaluación de deterioro en ese ejercicio, digo que no tengo indicadores, pero ocurre que mi cliente quiebra. Y cuando quiebra este cliente, yo ya no exacto, puedo producir. O sea, yo ya no puedo producir y la maquinaria que tenía para la producción me dicen, oye, que va a cerrar en 2 años, ¿qué va a ocurrir? En este caso, ujú, sí hay un indicador de deterioro, pero para la maquinaria en cual se relaciona, ¿no? La maquinaria, la propia planta y equipo que yo tengo estructurada para atender o producir los productos que ven. claro, Y si tengo en stock estos inventarios, eso es NIC 2, pero lo que hablamos es el análisis de la NIC 36. El tema acá es evaluar en qué periodo voy a hacer estos indicadores de deterioro. ¿Por qué? Al 31 de diciembre yo no tenía este conocimiento, pero claro. un evento posterior que hace que me indiquen que mi cliente principal ya va a cerrar y yo no tengo a quién venderlo. Claro, y Entonces, eso lo si yo, tendrías que revelar.
Exacto. Si yo no tenía el conocimiento que mi cliente iba a cerrar, entonces tendría que simplemente revelar en los estados financieros. Pero si yo tenía conocimiento que mi cliente iba a tener problemas para poder continuar y se está confirmando de manera posterior, ahí sí sería un evento que amerita ajuste. Entonces acá es un tema de una relación con IC10, ¿no? Con IC10. Claro. Hechos posteriores. Hechos posteriores. En este caso, Diferente sería el caso que, por ejemplo, yo tengo mi proveedor, o sea, tengo un proveedor importante, un fabricante de automóviles, y ¿cómo se llama? Yo me va muy bien en mi negocio y ponte a los 5 años cierro, o sea, ya reparto utilidades, todo eso. ¿Ahí habría indicador de deterioro o no? sí, bueno, por eso digo, va a depender, ¿no? O sea, entre la fecha de cierre y la fecha de reporte. Si está entre la fecha de cierre, pues estoy poniendo acá como comentario. Si está entre la fecha de cierre y la fecha de reporte y tú tenías conocimiento de que el cliente, tu proveedor principal, iba a ir mal y ya no tienes cómo abastecerte y se reconfirma de manera posterior, estos indicadores de deterioro sí hay al 2021 y se tiene que realizar el test de impairment, de deterioro en el Ya. 2021, en el 2021. Si se tiene deterioro, tiene deterioro, se ajusta al 2021, a pesar que esté en el 2022. Ahora, si no es conocido, vamos al escenario B. Si no es conocido al cierre, B. Si no es conocido al cierre que el cliente iba a cerrar y se informa y se comunican, comunican va de manera posterior que va a cerrar, los indicadores de deterioro hay para el 2022 y se hace el test de impairment, pero para el 2022, y si se tiene un deterioro, se reconoce en el periodo 2022. Para el 2021, solo se revela, nada más. ¿Sí? Pues, eso cerrando esa idea, mi estimada Rosita. ¿Ok? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió esto de acá? ¿Se entendió? Muy bien, Rosa. ¿Los demás entendieron? ¿Entendieron este caso? ¿No se entendió? Con toda confianza, por favor. Sí. Ojo con eso. Ojo con eso, porque va a ser muy importante. Ahora, el otro punto que estábamos discutiendo va a ser muy bien. ¿Cuándo voy a hacer el test de deterioro? Bien, ya hice mi checklist, mi evaluación de los indicadores de deterioro. Perfecto. Ahora, ¿cuándo voy a hacer ese deterioro? Dime tú, ¿en qué fecha sería el deterioro? Podemos sacar nuestra pizarra, esa evaluación. Acá ponemos uno. Primer punto que tienes que hacer. Sí, el primer punto que vas a hacer es, como compañía, tienes que documentar. Esto siempre documenta, por favor. Tus auditores te van a pedir un informe de evaluación de indicadores de deterioro. Deterioro bajo la NIC 36. Esto se tiene que hacer frecuencia, bueno, ya, frecuencia. Una vez anual, si solo presentas el estado financiero anual, o también una vez en cada fecha del reporte, ¿ves? En cada periodo intermedio, en cada periodo intermedio, en caso apliques NIC 34, ¿sí? NIC 34, y en caso apliques la NIC 1. Lo apliques la NIC 1. Nada más, para la presentación de estados financieros, intermedios y anuales. Ya, ahora, la pregunta que vamos a hacer, este informe de evaluación de indicadores de deterioro, ¿a qué fecha lo realizan? Dime tú, ¿a qué fecha lo realizan? ¿A qué fecha?
¿A qué fecha lo realizan? ¿Qué fecha? Es muy importante evaluar el tema de la fecha. ¿Qué fecha se realizaría? A ver qué puedo escribir. En la segunda opción, cuando, sí, cuando no es conocido todo lo razón, no es conocido. Muy bien, mi estimada Fiorella, de verdad. Tarea sin ti, mi estimada Fiorella. Ahora acá, ¿qué tenemos? A ver. ¿A qué fecha? La fecha del cierre del ejercicio debe ser al 31 de diciembre del XX. No. ¿Sí? Entiende la fecha, entiende la fecha. La norma no te indica nada. O sea, la NIC 36 no te indica cuándo. Y aquí va otro punto a discutir, ¿no? O sea, la NIC 36 no indica la fecha de realización. No indica. Lo único que te dice que se tiene que hacer de manera anual. Entonces, al decir de manera anual, se tiene que hacer dentro de los 12 meses. Por lo tanto, ¿qué tienes que hacer? Tengo que definir en la política contable, ¿qué fecha voy a elegir? Y bueno, como el contador es, ¿cómo le digo a mis clientes? Quieren todo a última hora y lo hacen al 31 de diciembre de cada año. ¿Por qué? ¿Por qué te cargas? Te cargas con el cierre anual, te cargas con el impuesto a la renta, te cargas con el cálculo del diferido, y ahora te cargas con la NIC 36. No, 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 no. Define tu política contable. ¿Sí? Define tu política contable. Justo esta fecha que tú realices, esta fecha que se define, que puedes hacerlo. Por ejemplo, en sector eléctrico, nosotros, en caso de Grupo FONAFE, soy asesor en varias empresas, y le indicamos, ¿no? O sea, oye, ¿por qué te cargas con todo? O sea, define en tu política cuándo es que se va a realizar. Y se le indicó, ¿sabes qué? ¿Cuándo elaboras tú los presupuestos para el siguiente año? Se cierran estos el 31 de octubre o el 30 de septiembre. Muy bien. Entonces, el 30 de septiembre, acá por ejemplo, ¿no? 30 de septiembre, de cada ejercicio puedes hacerlo, por ejemplo. Y es saludable que lo hagas el 30 de septiembre, porque el 30 de septiembre a ti te da maniobra en caso puedas considerar que tengo un indicador de deterioro, tengo un deterioro, y ya puede evaluar cómo esto se va a reflejar en los estados financieros. Porque a veces si te cierras al 31 de diciembre, es muy complicado. Es muy complicado tratar de cumplir con todos los entregables. Viene el auditor, viene Navidad, todo mejor ya lo cierro el 30 de septiembre. Puedo definir esta fecha. Si defino esta fecha, de la misma forma, si existe indicadores de deterioro, si existe indicadores de deterioro, si existe indicadores de deterioro, tengo que hacer el test de deterioro. Y en el test de deterioro, acá vas a tener otro informe. Que vas a poner acá el informe de test de deterioro. No evaluación de indicadores, sino test de deterioro. Bajo la NIC 36. En este informe de test de deterioro, ¿sí? Ya que has definido la frecuencia, define, por ejemplo, para una empresa que aplica NIC 1, que son periodo de reporte 12 meses, ¿no? Dentro de 12 meses, escoge dentro de su periodo anual la fecha de reporte 30 de septiembre, por ejemplo. Sí, y ya está. Entonces, de la misma forma, como esta fecha escogida para hacer la evaluación de indicador de deterioro, este informe de deterioro también tiene que estar al 30 de septiembre, 30 de septiembre, expresión, al 30 de septiembre
del año XX. Puede darse escenario, puede darse casos en lo siguiente. Y este informe de test de deterioro tiene que tener uno, el cálculo de la valorización, valorización, uno, que puede ser del valor en uso, y o, porque vamos a poner y o, porque no necesariamente va a ser los dos, y o, el valor razonable menos costo de venta. Sí, costo de venta. También viene acompañado en este informe el sustento técnico de los supuestos utilizados en la valorización. ¿Ok? Mi estimada Julie Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Alguna duda? Ahora, te escucho, Julie, te he activado el audio, te dejo la mano activa arriba, pues generarte o activarte el audio. Julie Espinosa, estás usando la mano. ¿Alguna consulta, mi estimada Julie? Buenas noches. Hola. No, está claro el Sí. tema del deterioro, muy interesante para tomar en cuenta, sobre todo en las grandes corporaciones, ¿no? Muy interesante. Muy Es el bien, tema de la obsolencia también, ¿no? Por eso el tema eso de, sí, sí, al claro. volverse obsoleto, totalmente cambia las cifras, ¿no? También. Ahora vamos a hacer los No, cálculos. Ahora te explico la parte del porqué de la norma NI 36 y los documentos soportes que tienes que tener tú bajo la norma NI 36. Hasta acá. ¿Tienes mm, alguna consulta, Yuli? no, está bien, está claro. Muy bien. Ok, perfecto. Gracias. Entonces bajamos tu manito. Listo. Ahora, lo que sí tienes que hacer, ojo, si defines esta fecha, si tú ya definiste esa fecha, el 30 de septiembre, lo que vas a tener que hacer es, oye, Jim, a ver, puede darme el siguiente caso, que yo estoy parado al 30 de septiembre de 20XX. Hice la evaluación de indicador de deterioro, no sale nada. Eh, no hay indicador, por lo tanto, test de deterioro no aplica. Solo he hecho este punto. Pero estoy cerrando al 31 de diciembre y justo al 31 de diciembre, ¿sí? Ocurre un evento que hace que el presupuesto que yo tenía, ¿sí? Acá, eventos posteriores al cálculo impermeable. Si ocurren eventos posteriores que afecten significativamente, negativamente, al flujo estimado, el flujo proyectado, se tiene que hacer otro cálculo al 31 de diciembre. Evalúo, ok, ahora sí existe, sí hay, y tengo que hacer un test de emparma. Sí, aplica. Y tendría que hacer un potencial ajuste, es decir, dos emparmes. Por eso cuando al cliente que se le dice, ya hagamos el test de deterioro el 30 de septiembre y asegurémonos que no existe un evento que afecte a los flujos que tú tienes. Si no existe un evento que afecte a los flujos que tienes, queda con esto y nada más ya. Pero si en caso existe algún evento que afecte a los flujos, tenemos que hacer otra vez otra evaluación, pero con corte al 31 de diciembre y otro test al corte al 31 de diciembre. ¿Ok? Entonces, esa es la explicación de los dos informes y de la fecha que tienes que escoger de cuándo determinar el test de impairment. ¿Sí? A ver, vamos a
hacer esta pregunta en función de lo que hemos explicado. Y le planteamos, ¿sí? Consulta, ahorita solo se aplica a los activos. Ya indiqué, Jorge, ¿a quiénes se aplican? Revisa el alcance, acá te pone la norma a quiénes se aplica. No, perdón. A todos los activos excepto estos de acá. ¿Sí? Lo puedes revisar en la primera parte. Ya, a ver. En este caso, tenemos lo siguiente. Pragot es una entidad de telecomunicaciones, tiene una plusvalía e intangibles con vidas útiles indefinidas. Al final del año, el final de año de Pragot es al 31 de diciembre. Estos activos deben ser sometidos a las pruebas anuales de deterioro según la NI 36, independientemente de que tengan indicadores de deterioro o no. Indicar a qué fecha tendría que realizarse la prueba de deterioro. A ver, dime, ¿a qué fecha se tiene que realizar la prueba de deterioro? ¿A qué fecha? ¿A qué fecha hacemos la prueba de deterioro? ¿A qué fecha? ¿A qué fecha se hace la prueba de deterioro? Si has entendido lo que te he explicado, coméntame. ¿A qué fecha va a ser la prueba de deterioro? Exacto, exacto, exacto. Depende de su política contable, ¿no? Depende de la política contable que va a definir. Tiene que hacerse de manera anual y depende de la política contable que elija. Si tú eres el consultor de la empresa, irá a enviarlo a 30 de septiembre. Depende de la política contable. Depende de la política contable. Ahora, ojo, si has escogido esta fecha, para el siguiente año también va a ser esta fecha. Para el siguiente año también esta fecha. No es que vas a cambiar. Este año 30 de septiembre, el siguiente año 31 de octubre, siguiente año 30 de noviembre y siguiente año 31 de diciembre. No, tiene que ser uniforme la política contable elegida. ¿Sí? Se hace el test de deterioro. Test de deterioro. ¿Sí? ¿Se entendió este punto? ¿Se entendió ese punto? ¿Se entendió ese punto? ¿Sí? Y si cambias en la política, tienes que verlo retroactivamente, mi estimado. Cálculos retroactivos. ¿Cómo hubiese sido el valor si hubiese hecho el cálculo retroactivo para atrás? Ojo con eso. Ojo con eso. No puede ser el cambio cuando te parezca. No, no, no. Tienes que definirlo y evaluar el efecto retroactivo para atrás. A ver, este caso 8 nos va a servir porque podemos ampliar este punto. Con esto ya cerramos el tema de indicadores y evaluación. Ahora tenemos este caso. Históricamente, Pragot ha realizado su prueba anual de deterioro de goodwill al 31 de octubre, en lugar del final del año el 31 de diciembre, lo cual es válido porque la norma I 36 te lo permite. Pragot
identifica un deterioro del goodwill y realiza el test de deterioro anual el 31 de octubre. Posteriormente, en diciembre, hubo una mejora significativa en las condiciones de mercado y el impacto adverso en el negocio de Pragot se redujo materialmente. Pragot no elabora informes provisionales que cumplan con la NIC 34. Se le permite a Pragot cambiar el momento de la prueba de deterioro de goodwill y el consiguiente reconocimiento del deterioro al final del año para reflejar el monto de recuperable al final del año, ¿sí o no? ¿Qué opinas? ¿Pragot puede hacer ese cambio? ¿Qué opinas? A ver, ¿cómo se lo ves de la siguiente manera, sí? A ver, el valor en libros de goodwill era 450, haz este valor de recuperable al 31 de octubre, definido en tu política y te sale un deterioro de 100.000. Esto es lo que haces acá, muy bien, yo reconozco acá un deterioro, cargo la cuenta 65, gasto por deterioro, contra la cuenta 36, deterioro de activo. Ya muy bien, ¿cuánto? Esto y esto. Esto lo estoy realizando yo al 31 de octubre del año XX. Ahora, el 31 de diciembre, las cosas mejoran y ya, oye, si hago un recálculo de deterioro, yo no tengo deterioro. Podría extornar, podría ser mi extorno al 31 de diciembre, es lo que te dice, al 31 de diciembre, al 31 de diciembre del XX, se puede extornar el deterioro reconocido en octubre. Puedo hacer este extorno, decir, ok, ya no hay indicadores de deterioro y gasto el extorno con esto. ¿Puedes hacer esto? Eso es lo que te dice la pregunta. No sé si se llega a entender. ¿Puedes hacer esto? ¿Puedes hacer ese extorno? ¿Qué opinas? Si se puede. De poder se puede tener una contabilidad. No se puede. No está permitido. Esto no está permitido. ¿Sí? ¿Sabes por qué no está permitido? ¿Sabes por qué está permitido? Porque recuerda que la evaluación del test de deterioro se hace anual. Si en caso aplicas la NIC 1, una vez en los 12 meses. Entonces, si mi política fue el 31 de octubre, entonces el 31 de octubre
de octubre del año, vamos a ponerlo ya, del año 1 hasta el 31 de octubre del año 2, el año 2, acá tengo 12 meses. Acá están los 12 meses. Y estoy cumpliendo, a pesar que mi fecha de reporte es, enero. Ahí tengo mi fecha de reporte que es el 30 en enero. Vamos a poner por ahí. Enero. Y 12 meses únicamente van a ser hasta acá. Acá, ya le pertenece al otro, al otro año 3. Año 3. Al año 3. De octubre del año 3. 12 meses. Ya, 12 meses. Yo estoy cumpliendo mi política. Lo que sí podría hacer, ¿ok? Es decir, lo que podría hacer es decir, muy bien, yo estoy haciendo un recálculo, yo acá estoy calculando un recálculo y tengo un deterioro, pero de goodwill. Este deterioro de goodwill, si acá ya ocurren eventos posteriores que hacen que ya desaparezca este deterioro por hechos posteriores, entre la fecha de cierre y esta fecha, yo para cumplir por hechos relevantes, acá hago otro deterioro al 31, otra prueba de deterioro al 31 de diciembre, hago otra prueba de deterioro, pero no se extorna el deterioro de goodwill. El goodwill, una vez que se ha extornado, se ha deteriorado, se deteriora y ya no lo vuelves a extornar. Lo que se podría extornar, es el deterioro de otros activos distintos de goodwill e intangible de vida indefinida. ¿Por qué? Porque estos activos se recuperan su inversión a través del deterioro, no se amortizan. Por eso que se podría hacer. Entonces, en este caso, ¿qué le diríamos? El periodo de test impairment debe cubrir 12 meses. No se puede extender a 14 meses. Lo que sí podría hacer la entidad, es para el cierre del periodo, presentar dos cálculos. Uno al 31 de octubre, donde se refleja el deterioro, del goodwill, y el otro al 31 de diciembre, por cálculo de hechos posteriores al test de impairment, test de deterioro, pero solo reversando el deterioro de otros activos distintos de goodwill e intangible indefinido, de vida indefinida. ¿Sí? Entonces, eso sería la apreciación por esta pregunta.
Eso te comento porque eso sí también se planteó en un cliente y se le solucionó este punto junto con el auditor para que podamos tener claros escenarios. O sea, no puedes estar extornando en cualquier momento, no puedes estar cambiando en cualquier momento tu periodo de cálculo de impago. Tiene que cubrir simplemente estos 12 meses. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Ya muy bien. Vamos a un break y regresamos para ver luego las partes prácticas de cálculo, ¿sí? Yo creo que es la parte teórica. Hemos avanzado bastante. Nos vamos a un break y regresamos en 15 minutos.
Ok, vamos a continuar, ¿sí? A ver, una vez que se han determinado los indicadores de deterioro, se ha evaluado que existe indicador de deterioro, tienes que calcular el valor recuperable en test impairment. Este valor recuperable va a ser el mayor valor entre el valor razonable menos los costos de ventas y su valor en uso. El valor razonable menos el costo de ventas se enfoca principalmente en los flujos que obtendría un participante de mercado del uso continuo del activo. A este valor razonable que determinas bajo la NIF 13 vas a tener que restarle los costos estimados para la venta, que son costos legales, impuestos, costos de traer el activo, o costos vinculados para poder preparar el activo para su venta. Esos costos se van a retirar. Mientras que el valor en uso es un flujo de flujos futuros que tú esperas obtener y descontarlo, basados en el flujo esperado que la entidad obtendría de utilizar el activo. Un flujo de salida y un flujo de entrada descontado. Que en ambos casos se utiliza una tasa WACC de referencia desde un punto de vista de un participante de mercado, una tasa WACC de la entidad. Este valor razonable se va a tener que determinar primero, la regla que establece la NIF 13, si existe acuerdos de ventas entre partes no relacionadas, tómalo como referencias. Si no existe acuerdos de ventas entre partes relacionadas vinculadas al activo o la UG, estima un mercado activo. En el mercado activo es un mercado donde existen diferentes tipos de transacciones que dan una fiabilidad o razonabilidad con respecto al precio. Si no está disponible este mercado activo, utiliza transacciones más recientes de activos similares. Si en caso no encuentra transacciones similares de activos similares, determina una técnica de valorización para que determines este valor razonable bajo flujo descontado. Al descontar los flujos, estos flujos de valor en uso tienen que guardar mucha correlación con la tasa que se va a descontar. Por ejemplo, se tiene que basar principalmente en los flujos estimados por el uso del activo. En los flujos de uso por el uso del activo, la gerencia o la norma establece que se tendría que utilizar flujos basados en los presupuestos aprobados por la gerencia. El horizonte de presupuesto debe ser como máximo 5 años, una proyección de 5 años, a menos que pueda justificarse un periodo mayor. Y si en caso se puede extrapolar, se tiene que ampliar tasas de crecimiento. Normalmente hablamos eso de extrapolar o puede ser un flujo mayor cuando aplicas la perpetuidad. Si yo tengo una marca que voy a utilizar y tiene una vida indefinida, voy a apuntarle una perpetuidad. En este caso tenemos que ser muy cuidadosos con los presupuestos, ser muy optimistas, ya que esto nos va a permitir llevar una razonabilidad con respecto al flujo. Estos flujos tienen que ser sustentados y analizados por parte de la gerencia, ¿sí? En la clase anterior preguntaron, profesor, ¿quién hace el valor en uso? Bueno, lo hace el área de contabilidad y finanzas, pero desde el punto de vista de los presupuestos de la gerencia. Al final, la gerencia es la que aprueba flujos, porque son sus presupuestos. En la práctica, a veces algunos clientes elaboran los flujos específicos para la NIF 36 y elaboran otros flujos para los presupuestos. No. Tienen que ser los mismos flujos presupuestados y aprobados por la gerencia para que se pueda aplicar este valor en uso. Pero no te olvides, esta norma NIF 36 te indica que tiene que ser un flujo de un presupuesto de 5 años como máximo, ¿sí? Y si es que puedes justificar un periodo mayor, puedes hacerlo, pero son los 5 años. Ahora, en el caso de la tasa de descuento, esta tasa de descuento tiene que tener la estructura de capital de mercado y el riesgo inherente del activo, y tiene que ser consistente con la naturaleza del flujo. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tasa de descuento, normalmente se aplica la tasa de descuento WACC. La tasa WACC normalmente representa el costo de cubrir el rendimiento del activo y el costo de rendimiento del patrimonio. Esta tasa de rendimiento, que es como mínimo que tiene que rendir el activo, tiene que basarse desde un punto de vista de un participante de mercado. Ojo, unos calculan esta tasa WACC desde el punto de vista de la entidad, no desde un participante de mercado, para que se obtenga una tasa de razonabilidad del uso del activo. Esta tasa tiene que ser consistente con respecto a los flujos, ¿sí? Tiene que ser consistente con respecto a los flujos. En esta tasa, si en caso el flujo tiene inflación, la tasa también tiene que ser con inflación. Si en caso el flujo es sin inflación,
la tasa tiene que ser sin inflación. Si en caso el flujo es en dólares, la tasa tiene que figurar también el riesgo en la moneda dólares. Si es en soles, la tasa tiene que reflejar el riesgo soles, ¿sí? Una vez que se determine ese valor en uso y ese valor recuperable, tú vas a tener los siguientes escenarios. Si el valor en libros es mayor a su valor recuperable, entonces ahí tenemos un deterioro. Si el activo se mide al costo, ese deterioro va a afectar a resultados del ejercicio. Pero si activo se mide al revalúo, vas a tener que afectar al revalúo, y si en caso el deterioro excede al revalúo, vas a reconocer el exceso al ejercicio. Si no, se queda en revalúo. Si en caso no tengo el valor de libros es menor al valor recuperable, no se hace nada. Pero ojo, tú tienes que asignar el deterioro. En la asignación del deterioro, primero vas a afectar al goodwill. Si en caso no tienes goodwill o plusvalía, vas a afectar o distribuir en función al valor en libros de cada entidad, ¿sí? En cualquiera de esos haces efecto de la asignación, el efecto contable. Bueno, vamos a hacer algunos casos aplicados de todo lo que hemos explicado y sustentarlo con la norma específica. ¿Ok? A ver, primero, tenemos este caso y este supuesto que nos indica lo siguiente. Nos pone nos dice, a finales del ejercicio 2004, una empresa está comprobando la pérdida y deterioro de un buque. El buque constituye por sí mismo en una unidad generadora de efectivo. El activo se contabiliza según el precio de adquisición, el costo histórico menos la depreciación acumulada. El importe en libros a finales de 2014 asciende a 3 millones de soles. La vida útil restante se estima en 5 años. Más, la vida útil restante. El precio de venta no es fácilmente determinable, por lo tanto, el importe recuperable del buque va a ser el valor en uso. Y se calcula aplicando una tasa de descuento de 10%. A continuación se exponen los flujos al 31 de diciembre de 2000X4. Se está realizando la proyección, estoy sustentando que son 5 años y tengo esta tasa igual. Nos solicita registrar la desvalorización en el año 2004. Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que aplicar la NIC 36 a 31 de diciembre, fecha que he escogido para mi medición del test imperma, e indico lo siguiente. El valor en libros son los 3 millones. Tengo que determinar su valor recuperable. No te olvides que el valor recuperable es el mayor entre el valor en libros, el valor en uso, y su valor razonable menos costo de venta. Esto no se puede determinar según nuestro caso y solo nos basamos en el valor en uso, que son el valor presente de flujos, ¿no? Valor presente de flujos. Este valor presente de flujos, ¿qué es lo que vas a hacer? Pongo acá más valor neto actual. En el valor neto actual voy a descontar este flujo, esta tasa, con todos estos flujos. Con todos estos flujos. Sí, con todos estos flujos que están acá. Muy bien. Cuando descuento esta tasa con todos estos flujos, me va a salir un valor presente de 2.558.000. Entonces yo te pregunto, si el valor en libros es 3 millones y el valor recuperable es 2.551.000, ¿existe o no existe deterioro? ¿Qué opinas? ¿Existe o no existe deterioro? ¿Existe o no existe deterioro? ¿Tenemos deterioro o no tenemos deterioro? ¿Me ayudas, por favor?
No hay deterioro. Mi estimada Yulisa, tú has invertido 3 millones y solo vas a recuperar 2,5 millones. ¿Estás ganando o estás perdiendo, Yulisa?